¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT, Televisión Universitaria, donde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les da la más cordial bienvenida a su programa Cita Médica 35, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, también nos siguen siempre en el radio, en FM, en el 107.3, Voz Universitaria, siempre tratando los temas de interés al cuidado de su salud y de la prevención de las enfermedades, recientemente con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, donde las campañas de concienciación sobre esta importante enfermedad se ha instaurado por la Federación Internacional de Diabetes, precisamente la Organización Mundial de la Salud, ya desde 1991, y con esto la respuesta en donde encontramos diferentes momentos, casuísticas, estadísticas a nivel mundial. En el 2007, las Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución de diciembre en el 2006 del Día Mundial de la Diabetes. Esto convirtió en un día ya existente como el Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la Organización de las Naciones Unidas. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Hoy en nuestro país, pues como ustedes saben, no es la excepción. Y para tratar este tema hoy hemos invitado al doctor José Luis Oramas Vargas, médico especialista en medicina interna, profesor universitario, investigador de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, y va a ser el tema precisamente sobre diabetes. Acompáñenos y háganos un programa de esta excelencia y calidad como lo pretendemos para usted. Quédese con nosotros, esto es Cita Médica 35. Muy buenas tardes, el doctor Alberto Abdo acaba de hacer una introducción muy interesante sobre el tema. Hace 8 días dije, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y moría de risa todo el mundo y yo no sabía ni de qué se reían, pero bueno, ahora lo repito para que yo sí me ría. Estamos en vivo, por eso es la ocasión, el fresco, diciembre que ya viene, y hoy el tema importante de diabetes con nuestro invitado. Ya les anunció Alberto que se trata del doctor José Luis Oramas Vargas, que es algo así como hijo nuestro. La razón, él fue mi alumno hace, pero prácticamente se hizo Alberto médico junto a su papá, entonces lo vio crecer también desde muy chiquito. Sí. Esto nos lleva a que nuestra relación sea muy familiar, muy cercana y que podamos tener un programa muy rico. No se retire, por favor, de su televisión. Son 4 segmentos y esperamos aprovecharlos al máximo. Voy a darles algunos datos curriculares para ubicarnos bien en el experto que tenemos, que es extraordinario. El doctor José Luis Oramas Vargas es especialista en medicina interna, ya se había dicho, es médico adscrito a la terapia intensiva del Hospital Dr. Juan Graham Casasus, pero aparte de eso es Juchimán genuino. Es egresado de nuestra Escuela de Medicina, actualmente director del Hospital Regional de Pemex, profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud, en donde imparte prácticas de medicina interna, endocrinología. ¿Cuál otra, José Luis? Fisiopatología. Cardiología, fisiopatología, hemos estado en varias materias, asignaturas, pero en todas con mucho entusiasmo y mucho agrado de estar con los amigos y alumnos de la escuela. Y es que la medicina interna es como un comodín para los que administramos en algún momento la carrera. Recurrimos mucho al internista cuando nos hace falta un profesor de cierta especialidad.
no porque sean todólogos, sino porque tienen obligación de conocer a fondo cada una de estas áreas, ¿verdad? Creo que realmente en esa época de desarrollos tecnológicos y fragmentación de los conocimientos médicos, ha quedado en desventaja los seres humanos en el mundo de la medicina, y una de las especialidades que integran más tanto el ser biológico como integra más todas sus alteraciones patológicas que pueda tener es el área de la medicina interna, y el internista pues es cada vez de mayor relevancia porque van quedando pocas áreas de la medicina que integran con tanta, pues no solamente conocimiento, sino de forma que pueda elaborar diagnósticos más elaborados o más difíciles, ¿no? Y obviamente participar en el tratamiento de muchas personas. Finalmente, una de las condiciones que a veces estamos analizando es cuántos fármacos y cuánto tratamiento tiene una persona después de 60 o 70 años. Y eso que le llamamos polifarmacia, que a veces es criticable, a veces tiene una justificación, y el internista tiene mucho que ver en validar o posponer algunas partes del tratamiento, sobre todo cuando ya tenemos algunos achaques o varios achaques. Uno que otro. La realidad, Alberto, es que aquí tú me vas a contradecir, pero siempre he estado convencido que la cirugía es el fracaso de la medicina, porque cuando el cirujano interviene es porque como médicos generales no le hemos sabido llevar al paciente a conservar su salud. Esa es una convicción muy personal. Entonces, cuando tienes que quitar un órgano enfermo, pues enfermó porque no se le propició la salud. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que la situación es que no pueden divorciarse una cosa de la otra, ¿no? Muchos papeles terapéuticos esencialmente son quirúrgicos, pero tampoco el profesionista que la ejerce debe convertirse exclusivamente en operador, cirujano. Y un ejemplo de ello fue el padre de José Luis, el doctor Arquímedes Orama Sáenz, quien le enviamos todo nuestro corazón de siempre y la admiración, el respeto, afortunadamente con vida y en manos precisamente de un gran ejemplo que ha seguido su hijo, el doctor José Luis Oramas Vargas, que hoy está aquí con nosotros, una persona de tanta confianza, rectitud, prudencia, un hombre dedicado a la profesión, a la familia, un ser humano que ha sido reconocido en el gremio de la medicina interna, fue presidente de la Sociedad del Colegio Médico. El Colegio Médico también, presidente del Colegio Médico. Entonces, nos llena hoy de verdad de satisfacción, Luis, que estés con nosotros para platicar de esto, que tú tienes tanta experiencia. La medicina interna como quizás la especialidad que más atiende problemas de diabetes. El problema diabético siempre va a necesitar del internista. Cuando decimos diabetes, hay dos tipos de diabetes. La diabetes insípida, que es de origen de la hipófisis, y la diabetes mellitus. ¿Por qué esa diferencia, doctor? Bien, básicamente que la diabetes mellitus está implicada el metabolismo del azúcar, ¿no? Que estaba asociada con la miel. Entonces, la designación que es pues milenaria, de épocas de antes de Cristo. Milenaria. Entonces, se refiere al trastorno en el metabolismo de la glucosa, la diabetes mellitus. Y la diabetes insípida se refiere a un problema hormonal donde hay una diuresis abundante, pero por una deficiencia o una alteración en la hormona antidiurética, ¿no? La diabetes significa cascada, y el paciente diabético se dice que orina mucho, y como en cascada. Y en la diabetes insípida también orina mucho, pero en uno la orina sabe a miel y en la otra no sabe. Bueno, esta patología nos lleva a remontarnos en el recuerdo casos de pacientes que, complicados de su diabetes, requieren de cirugía. Es el caso que estábamos platicando, no se puede desfasar. Desgraciadamente la diabetes lleva a pérdida de órganos, ¿sí?, de todo el cuerpo. El más lamentable, la insuficiencia renal crónica, ¿no?, que ya es prácticamente temible. Bueno, sí, una complicación. Pero yo me quería referir a cómo tu intervención
en el problema de la necrobiosis diabética? Me estás para controlar esto. Pegando a la pared para que yo intervenga, pero el programa es de... No, hablamos de las complicaciones vasculares que llevan a amputaciones de miembros, ¿sí? Luis, ¿cómo está el panorama de la diabetes? ¿Seguimos igual? ¿Ha cambiado en algo? Lamentablemente ha cambiado para mal de la sociedad. Caramba. En el sentido de el incremento de la prevalencia de la enfermedad, y obviamente eso pues nos va deteriorando como sociedad en general, pero en los últimos años la prevalencia que inicialmente se consideraba en 5 o 6% se ha ido incrementando hasta un 12%. ¿Cómo podemos conceptualizar el término prevalencia para aquellas personas que no están relacionadas? Son los con pacientes que están ya con el diagnóstico establecido y ya tienen de alguna forma un seguimiento de su enfermedad. Claro. Habitualmente decimos prevalencia a lo ya establecido y la incidencia a los casos nuevos que se presentan cada semana, cada mes o cada año. Son los dos conceptos que manejamos, pero la prevalencia obviamente indica que la incidencia se va presentando con frecuencia todavía muy importante y vamos acumulando mayor número de pacientes con este diagnóstico, sumado también a que dos fenómenos principales: diagnosticamos más oportunamente y más tempranamente, por un lado, y en el otro extremo, los pacientes permanecen con condiciones vitales adecuadas muchos más años, claro, a expensas de un gran esfuerzo biológico del ser humano, físico, pero también económico de la familia y de la sociedad o de las instituciones de salud. Esos dos puntos donde hay mayor diagnóstico y mayor sobrevida hacen que la prevalencia se esté incrementando en forma pues muy lamentable, que llega hasta un 12% en la población. Y si nos concentramos solamente en un segmento de la población, que puede ser después de los 40 años, llega hasta un 30%. Entonces sí, son cosas importantes. Permítenos hacer una pausa. Amigos, vean ustedes qué tan interesante es este tema, que a todos nos afecta y no hay familia que se escape de tener a alguien con diabetes mellitus. Regrese con nosotros. En breve estamos en Cita Médica 35. Hace unos días, el día 14 de noviembre específicamente, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Esto significa que el tema está muy a tiempo para levantar el interés de ustedes. La diabetes no es privativa de un solo núcleo familiar, como decía Alberto hace un momento. Todo mundo tiene riesgos. Máxime cuando tenemos una incidencia de obesidad terrible, y la obesidad está muy relacionada con esto, ¿no, doctor José Luis? Claro, sí, definitivamente los dos participantes de relevancia en la diabetes es nuestra nutrición, y de alguna forma alterada o inadecuada, que primeramente va a condicionarnos un depósito de tejido adiposo y obesidad, sobrepeso y obesidad, porque hay que tomar en cuenta esa parte del sobrepeso. A veces pensamos que no es relevante, pero bueno, eso nos lleva a que presentemos lo clásico de la fisiología y fisiopatología, que es la resistencia. La resistencia de una sustancia, de una hormona que es la hormona que regula los carbohidratos en el organismo, es la resistencia a la insulina. Entonces, ese fenómeno de sobrepeso, obesidad, condicionada por una inadecuada alimentación, nos condiciona que tengamos resistencia a la insulina y diabetes. Ese proceso, que son en 4 o 5 pasos, implica muchos otros aspectos y conocimientos muy particulares y específicos, pero como sociedad debemos entender que una nutrición inadecuada con una falta de ejercicio o activación física nos lleva a condiciones deleterias, no solamente metabólicas, sino a muchas otras, ¿no? Como sabemos, la obesidad pues predispone a ciertas enfermedades articulares, a problemas intestinales,
a problemas en el funcionamiento de las hormonas, articulares, del ovario, cardiovascular. Estamos hablando de la obesidad sin que tenga diabetes, ¿no? Sí. Ahora ya cuando se presenta la diabetes, pues ya tiene pues una gran relevancia porque ya tiene más estragos, como mencionábamos anteriormente, hay muchos estragos en todo el organismo. En esta situación la glucosa está elevada en la sangre a nivel plasmático y ese plasma y esa sangre está en todo nuestro organismo, desde la parte superior del cuerpo, pasando por todos nuestros órganos y tejidos hasta nuestras extremidades inferiores. El concepto de microcirculación a mí me permitió aclarar como angiólogo el por qué están enfermos tantos órganos y llegar a la falla orgánica múltiple, que es por falta de nutrición, ¿no? Finalmente sí, la falla orgánica múltiple implica cuando menos dos órganos vitales alterados por algún mecanismo, a veces por eventos agudos como un traumatismo, pero en la diabetes es por un proceso crónico donde finalmente se deterioran varios aparatos o sistemas y ya viene ese daño orgánico. Pero el daño orgánico, como bien mencionabas, es principalmente en dos aspectos así como relevantes, lo que decimos la microcirculación y la macrocirculación, hablando de lo chico y lo pequeño que llega hasta a nivel de células, de las células, o los conductos vasculares grandes de la aorta, donde también se van dando alteraciones. Finalmente eso es lo que va a condicionar alteraciones en el funcionamiento y disfunción, que una de las principales el daño renal, pero también comenzamos desde el nivel cerebral, los problemas cerebrovasculares, los problemas de la vista que son muy relevantes, el trastorno renal y lo clásico que es muy importante que es la alteración en los nervios, ¿no? Todos los nervios que salen desde el cerebro o desde las raíces a nivel de la médula, de los plexos medulares, pues se alteran, sí. Y entonces hay síntomas de pie a cabeza, ¿no? Entonces sí. Esos síntomas y además disfunciones en todos los organismos. Entonces es muy, muy importante. Yo quisiera comentar algo que referíamos del 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes. Efectivamente es tan relevante a nivel mundial que estamos hablando de más de 350 millones de personas que están diagnosticadas, pero que además tiene una prevención que es dieta y ejercicio. Por eso quizás en un momento podamos hablar sobre los 5 puntos que considero convenientes en el tratamiento. Pero a nivel mundial, les comento que hubo en el 2014, pues hay reunión de grupos médicos internacionales y dijeron, ¿qué podemos hacer para frenar un poco el desarrollo de la diabetes? Además de lo que ya sabíamos, exceso de calorías y falta de ejercicio, pues dice, hicieron una declaración, que la gente desayune temprano, proteínas no grasosas, y vamos a recomendar, dice, que sean huevos escalfados, decía que no es con aceite, sino con agua o con el vapor. El huevo poché que se llamaba también. Exactamente, dice, y temprano, porque hay que romper el ayuno. Muchas veces estamos mal acostumbrados a desayunar algo que no sea proteína, como un café o un té, y desayunar ya tarde estamos hablando 10 de la mañana, ¿no? Cuando la recomendación es una proteína que no tenga grasa en exceso y que sea temprano. El romper el ayuno es relevante porque nuestro organismo puede funcionar en un modo que se llama modo de ahorro de energía. Cuando pasamos de las 8 de la mañana y no hemos desayunado, nuestro organismo contempla, dice, estamos en una etapa de ahorro de energía. Entonces, lo que almorcemos o comamos posteriormente a ese horario se va a depósito de grasa. Entonces ese trastorno metabólico es el que finalmente nos va a dar el sobrepeso, ¿no? Como inicio de toda esta cadena. Importante el horario de los alimentos. Entonces, desayunar temprano es bueno. Claro. Como antes la gente tomaba muy temprano su desayuno, y ahora con las carreras, obviamente, de la vida
moderna, ¿verdad? De carreras. El día no alcanza. No alcanza. O sales todavía sin desayunar y quieres la desayunar. Persona que tiene mejores condiciones son los que dicen, yo desayuno a las 6:30 de la mañana. Antes eso es una buena conducta a seguir, ¿no? Una buena conducta. Entonces, eso que logremos transmitir a la población Eso y la activación física va a ser lo relevante. Importante, eso te iba a decir, como si tengo 46 años de edad y de repente empecé a perder peso, me hacen mis exámenes y dicen tengo elevada la glucosa, ¿en qué momento me diagnostican ya diabético para empezar o para sujetarme a ese ritmo de medidas y de medicamentos? Claro, fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, que ahora que mencionaron a mi señor padre, que en esa época a él le gustaba mucho la medicina interna, ¿no? Sí. En la época de la clínica, me acuerdo, por cierto, el detector de glucosa, que le llamamos glucómetro primero que llegó, que era como un tamaño de un ladrillo, para hacer la muestra, que ahorita son del tamaño de un teléfono o de un reloj, ¿no? Así es. Pero en aquella época teníamos otro criterio diagnóstico, aparte de que teníamos instrumentales pues, de la época aquella, ahora tenemos otro criterio diagnóstico. Seguramente en 1970 teníamos diagnóstico de diabetes en 140 miligramos por decilitro, o sea, 140 en ayuno. Pero luego descendió. Lo normal es. Ahorita es que tengamos 100 miligramos máximo de glucosa en ayunas. Entonces, pero el diagnóstico que comentábamos hace un momento es con 126 miligramos. Esa es la cifra actual. Como les ven, se ha ido actualizando al descenso, porque ya decíamos, diagnosticamos con 140 hace 25 o hace 30 años, pero ya tenía daño el individuo. Y había que hacer la curva de tolerancia a la glucosa para asegurarlo, ¿no? Que también era... Y ahora es más simple en el sentido que con una glicemia, que es una determinación de glucosa en ayunas, con 126 en adelante, de 126 o mayor, ya podemos diagnosticar diabetes. Creo que eso es relevante que ahorita lo comentemos por dos conceptos, como tú decías, la baja de peso y la diuresis aumentada, y el concepto que decía el maestro Eduardo López López del antecedente histórico de la diabetes, que es sifón o cascada, implicaban mucho la diuresis abundante. Desde antes de Cristo ese era el concepto sintomático que más llamaba la atención y que todavía en la actualidad consideramos como relevante, pero que se presenta en etapas avanzadas. Claro. En etapas avanzadas. Una de las intenciones de todos los sistemas de salud es diagnosticarlos cuando todavía está sin síntomas. Los síntomas clásicos que decíamos eran poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Eran las tres. O sea, mucha sed, mucha hambre y mucha diuresis, orinar mucho. Esos síntomas, sin duda, son fundamentales tenerlos en mente, pero no esperarlos. Pero no son previos al diagnóstico. Exactamente. Entonces, como ya se ha establecido un criterio más bajo, de repente puede tener un diagnóstico de un paciente con 126 que le hagan la glicemia, se le recomienda repetirlo en unos días y tiene 128. Ya ese paciente tiene diabetes y debe tener un tratamiento y un seguimiento médico, aún sin que tenga síntomas. Claro. Para eso son los exámenes preventivos, ¿verdad? Son preventivos. Y también aprovecho para decir que puede haber un paciente que yo le diagnostiqué diabetes sin síntomas, que tenga 200 o 300 de glucosa y no tenga síntomas. Ándale, ¿y eso por qué? Entonces, porque en la etapa inicial tiene pocos síntomas en bajar de peso y tener diuresis. Sobre todo en jóvenes, ¿no? En gente joven que tiene cierta tolerancia. Y ya de ahí va a depender del tratamiento, porque no es lo mismo que me diagnostiquen diabetes con 127 miligramos o que yo tenga 200 de glucosa el día que me diagnostican, ¿no? Sí. Entonces, como un punto relevante que ya no debe ser como un conocimiento exclusivo de los profesionistas de la salud, como estamos ahorita comentando, sino que ya, como es un problema de trascendencia nacional o internacional, debe ser un conocimiento generalizado de la población. Que la población conozca. 126 miligramos en ayunas está con diabetes. ¿Y qué tan confiable es depender de los glucómetros de hoy? Pues es muy
es muy confiable realmente. Aunque hay una variación con la glicemia venosa, es un parámetro que nos ayuda mucho y podemos hacer diagnósticos en cualquier escuela, para que se centro de controlen trabajo. los pacientes. Es de hecho recomendable, ¿verdad? Bueno, amigos, acompáñenos y vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Cita Médica 35. Nuestro tema en Cita Médica 35, diabetes. Y esto, pues no es fácil de aceptar que estamos con una cantidad de enfermos diabéticos tan alta que realmente preocupa al sistema de salud. ¿Cómo vamos a llevar a una estabilidad a nuestra población cuando predomina la obesidad, cuando tenemos malos hábitos alimentarios, cuando aunque nos están diciendo que hay antecedentes familiares, que hay que modificar el tren de vida, no se puede, porque siempre tenemos una razón. Claro. Adelante, doctor José Luis. Es importante eso que dijiste ahorita, el antecedente hereditario. ¿Qué tanta importancia y relevancia tiene en el paciente que sus padres fueron diabéticos y él todavía mantiene cifras que inclusive le dicen, usted es prediabético, usted no necesita tratamiento? Nos han hablado 3 personas en el público, agradecemos sus llamadas, preguntándonos eso, que le recomiendan pero no le dan medicinas porque dicen todavía usted es prediabético. Sí, maestro Alberto Abdo, fíjate que tenemos aquí pendiente un tema que es, pues obviamente relevante poder tratar, ese de la prediabetes, el concepto de prediabetes. La realidad es que, como ya platicamos, el diagnóstico de diabetes se establece con 126, pero también mencionamos que lo normal de la glucosa es hasta 100 en ayunas. Entonces hay un parámetro entre 101 y 125 que no es normal, pero tampoco es diabetes. Entonces, las personas que están en ese rango de registro de la glicemia, nosotros les decimos que tienen predisposición a desarrollar diabetes o que tiene prediabetes. Ha habido un poco de discusión al concepto de prediabetes, el término, pero para fines de comunicación con nuestros pacientes es bueno insistir que sí existe la prediabetes y es cuando no cumple con ninguno de los 2 criterios, ni el criterio de glucosa normal hasta 100, ni tiene diabetes, es decir, ni ha alcanzado los 126. 126, de 101 a 125. Y hay mucha población que está en ese rango. Y ahí es donde podemos incidir, donde podemos tener un manejo médico. Mayor control, porque ese paciente puede volverse diabético, un alto porcentaje. Puede no desarrollar la diabetes también si tiene una adecuado manejo, que básicamente es la dieta o nutrición, para no quitarnos ese concepto de dieta como una restricción siempre, ¿no? Sí. Se ha hecho muy popular también el comentario entre el público que acude a consulta. Dice, yo soy prediabético, me hago un análisis que en sangre me dice si estoy bien, aunque no necesite medicamento, y le llaman hemoglobina glucosilada. Sí. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? La hemoglobina glucosilada ha sido de los avances más importantes en los últimos ya 10 años. Definitivamente más importante para el control de la diabetes de forma larga duración. Es decir, la hemoglobina glucosilada, la recomendación es que esté menos de 7 para un paciente con diabetes controlada. No debe rebasar los 6.5 en los pacientes que no tienen diabetes. 6.5 ya es una alteración de la hemoglobina glucosilada. Considerando y mencionando para que nuestra población esté enterado que la hemoglobina glucosilada se desprende de los eritrocitos. Es una determinación que permite establecer nuestros eritrocitos que viven 120 días. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos
qué tan impregnados están de la glucosa. Si nuestra glucosa o nuestro suero estuvo muy alto, tomando en cuenta en ayunas, después del desayuno, antes y después del almuerzo y antes y después de la cena, en qué nivel promedio tuvo de glucosa en ese suero, hace que nosotros podamos determinar un parámetro que nos da valor prácticamente como un promedio de los últimos 3 meses. Y eso nos sirve para discernir entre una persona que puede llegar con una glucosa venosa o capilar, que es una glucosa de ese minuto. Si nos toman la muestra, es la glucosa en ese minuto podría estar alta o baja, dependiendo de lo que ha sucedido en nuestra vida las últimas 6 horas. Sí. Por ejemplo, si cenó copiosamente y pasó de un horario, puede salir alta, aunque 3 meses antes se haya cuidado. Entonces, la valoración de esos 3 meses la hacemos con la determinación de hemoglobina glucosilada, aunque podría salir en 170 o 180 en ayuna de ese día. Pero con la hemoglobina glucosilada discernimos y dicen, usted se cuidó 3 meses, pero se descuidó anoche. Pero también nos sirve en el otro sentido, aquellos que no se cuidan durante todos los meses anteriores y un día antes están sufriendo con una dieta de agüita y de jícama, ¿no? Sí. Y que llegan al laboratorio así como que ya mareados porque quiero que... Hipoglicémicos. Sí, se cuidaron mucho 24 horas. Sí. Entonces va a salir la glicemia venosa o capilar en 100, 105, pero la hemoglobina glucosilada va a salir en 14, cuando decimos que no debe pasar de 7.0. Se te marca el metabolismo habitual de la glucosa. Es de los últimos 3 meses. De los últimos 3 meses. Entonces, nos sirve para discernir, claro, porque tanto en un sentido positivo, la gente que se ha hecho su dieta y que sí se descuidó el último día, porque le tocó ir a la consulta después de su cumpleaños, como para los casos negativos, donde no se cuidaron, claro, y nada más mantuvieron una nutrición. ¿Cuál es la dieta que debe llevar entonces un diabético? A veces dicen, come usted frutas y verduras. ¿Cualquier fruta puede comer también la persona diabética? En general se considera que puede tener una alimentación balanceada y sana de cualquier de los alimentos, bueno, de los grupos alimenticios que hay, pero lo que sí es fundamental son 2 cosas: el control de los almidones, que aunque pueden ser no dulces como la masa, la tortilla, la yuca, la papa, el camote, el macal, que pueden ser hasta salados, eso se transforman en carbohidratos en nuestro organismo y elevan la glucosa. Y generan glucosa. Y obviamente los azúcares refinados, que son los que más nos generan carga glucémica. Y en azúcares refinados estamos hablando fundamentalmente de la glucosa que viene en todos los productos comercializados, desde un refresco embotellado, una leche endulzada, los famosos jugos que vienen, los cornflakes que vienen, y todavía tienen esa área comercializada. Estos productos comercializados tienen una azúcar que es más dañina, que es una alta fructosa que vienen. Ese jarabe de alta fructosa que aparentemente es más económico para la industrialización, pero es más dañino. También. Entonces, todo lo que es azúcar refinado debemos evitar. Entonces, si pudiéramos esos 2 conceptos como restringirlo de nuestra nutrición, claro, entonces podríamos tener una dieta de mayor seguridad, de mayor calidad, ¿no? Ahora yo platico con mi hijo Arquímedes Oramas González, que está ahorita en Monterrey y que ha estado en Dallas, Texas, ejerciendo la medicina. Platico porque está llevando precisamente una maestría en nutrición en la Universidad de Valencia. Le digo, ¿qué tan importante? O él me comenta, la nutrición puede ser tan trascendente para el ser humano, que eso organiza y cambia nuestra microbiota, que es también nuestra flora intestinal, claro, pero que además tiene una traducción en nuestro comportamiento constitucional, biológico. Y hay muchas otras consideraciones, tan es así que hay maestría sobre nutrición y hay licenciatura que tenemos en
en nuestra división, ¿verdad? Licenciatura en nutrición. Pero como concepto general podemos tener esos dos puntos relevantes: almidones y azúcares refinados. ¿Qué tan recomendables estos endulzantes artificiales de hoy? No son recomendables, pero sin duda nos favorecen el cambio de la nutrición, porque hay muchas personas que cuando les decimos restricción de sal, sienten como que es lo más grave que ha pasado en su vida, o cuando le decimos cero glucosa, sienten que también es un cambio trascendente en su vida, y hay unos que entran en depresión y tristeza y llanto, no solamente por el diagnóstico de la enfermedad, sino por la consecuencia de que no van a poder saborear algo a lo que ya estamos acostumbrados indebidamente. Entonces, nos sirve como un periodo de transición para que puedan irnos acostumbrando a como mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Mi papá que tomaba su café sin azúcar, ¿no? Azúcar blanca y pura, muerte segura. Pues sí, pero ya hoy se habitúa que en muchos lugares te sirven un café y ahí está el endulzante artificial, ya no ponen el azúcar. Entonces, normal. Tiene menos carga glucémica y sirve como una transición, pero lo mejor es que nos vayamos acostumbrando a restringir eso. Exacto. Cuando las personas están acostumbradas, por ejemplo, yo ahora ya veo mucha gente que toman agua natural, cuando antes siempre era la horchata y muy cargada, o era alguna avena pero muy cargada de azúcar. No es más la avena o el cacao, pero el azúcar con que le exageramos sí nos va a dañar. O sea, ahora bueno, y en el caso del mascabado o de la panela, que no son refinados, ¿se absorben menos? Tiene una absorción más lenta. Sin embargo, finalmente la carga glucémica no es tan adecuada. Lo mejor es acostumbrarnos en un tiempo determinado a disminuir la glucosa. Ahora, es muy importante cuando cualquier carga glucémica va acompañada con fibra, es una diferencia fundamental en nuestra nutrición. Por ejemplo, ¿qué te refieres con fibra? Cuando comemos naranja, si comemos naranja con el bagazo, con toda la piña, eso es más nutritivo para nosotros. O comemos alguna fruta con cereales no endulzados de trigo, entonces eso se absorbe menos la glucosa, pero la diferencia la podemos ver muy claramente cuando tomamos jugo de naranja exprimido. Es una concentración muy fuerte. Cuando exprimimos eso, el bagazo queda en el exprimidor. Entonces es muy dañina el jugo de naranja natural, aunque sea natural, o el jugo de piña, que también lo venden mucho en las regiones aquí de caña, de la caña. El jugo de caña. Entonces, esos jugos, lo recomendable es coma la naranja, coma su naranja en gajo, y entonces tenga usted, pero no la carga glucémica que es el puro jugo, el puro concentrado. Entonces, esas técnicas nuestros nutriólogos de la universidad pues nos orientan mucho. Muy bien, pues te parece que es un tema interesantísimo, ¿no? Vaya que sí. Saber comer, no nada más comer y comer con abundancia o cualquier alimento, sino cuidar nuestro organismo en forma balanceada. Regrese con nosotros, vamos a continuar el tema con diabetes, el doctor José Luis Oramas Vargas. Cita Médica 35. Cita Médica 35 con el tema de diabetes y específicamente de diabetes mellitus. Aunque se habló de la otra diabetes, no la hemos tratado porque sale del problema de salud pública más frecuente que tenemos con la diabetes mellitus, relacionada con los malos hábitos alimenticios y sobre todo con estos mecanismos que nos obligan a estar con el teléfono en la mano o pendientes de la televisión. Atentan contra nuestra salud. Y en este último segmento, que ya es muy cortito, le vamos a pedir a José Luis que no nos deje intervenir, que él diga todo lo que tiene que comunicar a nuestro auditorio. Las recomendaciones que el paciente con diabetes ya debe de seguir. Se dice, por ejemplo, el paciente perdió peso.
¿cuánto es el peso ideal de un diabético que debió de haber perdido o que debe de reponer? Claro. Y luego su continuidad terapéutica. Bueno, agradezco la atención de ustedes, colaborar yo con ustedes hoy, mis maestros y amigos, que podamos tomar un tema, tocar un tema tan importante para la sociedad. Como saben y han comentado, pues mi familia es de médicos, mi padre próximo a los 90 años, pero mi hermana Patricia, mi hermano Arquímedes y ahora mi hijo Arquímedes, pues nos reunimos y tocamos temas en familia, pero temas relacionados a la salud también, así como estamos nosotros. Pero el de diabetes es pues relevante para la sociedad. A mí me tocó iniciar la clínica de diabetes de los servicios médicos de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, porque en el 2014 se inauguró la clínica Villahermosa de primer nivel de atención y al siguiente mes iniciamos con la actividad y la plática para nuestra población derechohabiente de los servicios médicos. Pero en estos últimos años hemos concluido con nuestros pacientes que lo más relevante es que luego del diagnóstico tengamos una intervención donde los pacientes puedan actuar y lo hemos concentrado sus acciones en 5 puntos que ya hemos tocado en algún momento durante este programa, porque muchas veces consideramos el tratamiento médico como lo más importante y lo más exigible. Y hay que tomar en cuenta que en el caso específico de la diabetes, no sucede así en todas las enfermedades, pero en la diabetes los puntos fundamentales o los pilares del manejo de la diabetes es, primero, que tengan un asesoramiento médico oportuno y constante, pero que luego comprendamos que el origen de todo tiene que ver, de toda la enfermedad, tiene que ver con hábitos higiénico-dietéticos. Y entonces el tratamiento de la enfermedad es reforzar la mejoría en esas áreas. Principalmente establecemos 5 puntos. 1, la nutrición adecuada, la nutrición favorable, donde restringimos lo que ya habíamos comentado, la carga de carbohidratos y de azúcares. Y tenemos un apoyo nutricional, para eso tenemos nuestras nutrólogas egresadas de la División de Ciencias de la Salud. Entonces, ese punto es relevante. Muchas veces las personas quieren su medicamento como lo más importante, y sí es importante como son estos 5 pilares, pero no se considera que uno sea mayor que otro. Después de la nutrición adecuada, la activación física, el ejercicio aeróbico, el ejercicio en el domicilio, aún con limitaciones en los pacientes, como puede ser un déficit motor en una extremidad, en una silla podemos hacer ejercicio pensando cómo activar corporalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes en la clínica de Pemex, en la clínica de diabetes, le digo, hay unas ligas que se pueden hacer o incluso las venden muy económicas y con esas ligas podemos hacer ejercicios sentados y que lo hagamos 40 minutos nos beneficia enormemente. Cuestiones, incluso algunos pacientes hacen pequeños polainas que pueden hacer y hacer ejercicio. Entonces, la activación física y si se puede, un ejercicio aeróbico, pero no necesariamente, lo va a tocar, fíjate, como un punto relevante, ¿no? Porque no es que pueda ayudar, debe involucrarse por el beneficio no solo del individuo afectado, sino por el beneficio de toda la población. Aún con la silla de ruedas el paciente puede movilizarse. Puede movilizarse, puede hacer movimientos de cuello, de los músculos del dorso, del abdomen, del cuádriceps, y con algún aditamento como una liga, como una polaina, puede mejorar mucho. Incluso se recomiendan algunos ejercicios de poleas, si es factible, como esos gimnasios que son pequeños, que pueden jalar una polea, son muy recomendables. Como segundo punto, entonces, el ejercicio aeróbico o de poleas. Como tercer punto, es la actitud del individuo. Fíjense que hay cosas que a veces no expresamos de manera adecuada como un conocimiento para nuestros pacientes, pero la actitud positiva es favorable para esta enfermedad.
básicamente está fundamentado en que la actitud negativa, el enojo, el coraje y la frustración se asocia mucho a la adrenalina. La adrenalina es un agente biológico que bloquea o inhibe nuestra insulina. Si el paciente tiene un déficit o resistencia a la insulina endógena o de nuestro organismo, al estar irritado o tener descargas adrenérgicas, bloquea esa pobre insulina y se descontrola el paciente. Entonces no es como a veces comentamos en el medio ambiente, dice, se llevó un susto y le dio diabetes. No, puso de manifiesto algo que ya venía en deterioro. Es que me choqué y me espanté y le dio diabetes. No es cierto, pero tiene un aspecto biológico que hace que se manifieste. Pero si el individuo tiene una actitud positiva, bloquea esa producción de adrenalina y el paciente se mantiene mejor. Entonces, esa actitud positiva es muy adecuada. Y el cuarto punto que estamos comentando de estos 5 es el de la familia. El de la familia y el apoyo de la red familiar que le decimos, o de la red social, porque puede ser un poco más amplio, como miembros de una colonia o de una comunidad, de un servicio médico, es trascendente, porque si se trata de que como personas vayan y hagan ejercicio y tengan una alimentación adecuada y tengan una actitud positiva y todos trabajamos en ese sentido, es mucho más fácil. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando mi esposa me dice, vamos a hacer ejercicio, me levanto, más motivado. O cuando mi hijo viene y me dice, papá, vamos al Parque La Choca, porque le gusta irme me voy más motivado. Sí. A veces de forma, la voluntad individual necesita una animación, una motivación. Y si además el beneficio es de que vamos todos a almorzar en la casa y es una dieta, una nutrición adecuada, no una nutrición excluyente como a veces sucede en algunas ocasiones donde dice, este es el plato del abuelito o del papá porque él tiene diabetes y nosotros acá tengamos todos nuestros refrescos de 2 litros, ¿no? Y tengamos toda la garnacha de este lado y este es el papá, este es el plato del papá. Eso cuando al contrario, la nutrición adecuada y favorable, una nutrición funcional, debe transmitirse para todos, incluyendo a los niños, para que esa familia no desarrolle la diabetes. Y como quinto punto, y no menos importante, sino no hay quinto malo, equivalente a todo, es la medicación que debe tener el paciente. Y la medicación, nada más quiero tomar yo dos puntos. La recomendación a nivel general, supervisada por un médico, y a nivel mundial, es que pueda tener metformina, que puede ser una metformina muy económica por ciertas características de su presentación, o a veces hay metforminas caras, pero la metformina en cualquiera de sus presentaciones es muy recomendada. Tiene que tener una supervisión médica para que se excluyan algunos grupos. Sí, porque ocurre que el paciente dice, yo estuve tomando tratamiento, pero ya tengo mi glucosa normal y ya tengo 2 meses que no lo tomo. Y entonces eso no debe ser. Y la otra recomendación que podemos nosotros platicar ahorita es, la insulina es lo mejor para el control de la diabetes. Entonces esos 2 puntos, porque se había estigmatizado uno que por barato puede ser malo o poco efectivo como la metformina, y no es cierto. Es una recomendación a nivel mundial como una consideración en cualquier paciente con diabetes, y el médico ya en la consulta puede excluirlo porque a veces tiene algunas molestias digestivas. Y otro punto relevante es que lo mejor que podemos tener es la insulina. En este último caso, la insulina ha estado siempre suscitada a la molestia del piquete. Sí. ¿Qué nos dices de la actualidad en el tratamiento con insulina? Que la insulina se ha estigmatizado de una forma negativa por conceptos que están bien analizados. Por ejemplo, la primera insulina que se usó en 1921 con el paciente Leonard Thompson
aquellos famosos médicos Banting y Best en Canadá aplicaron en 1921 la insulina, era procedente de un cerdo, era insulina porcina. Y también se comercializó la insulina bovina, que pues tiene proteínas de otra especie que finalmente fueron las primeras que se comercializaron. A propósito, también nos comenta el público, nos queda un minuto, Luis. ¿Cuál es la diferencia si tomo metformina o tomo glibenclamida? Se puede combinar. La metformina se puede combinar con 7 diferentes medicamentos diferentes, que son desde la metformina, la vildagliptina, la insulina. La metformina debe considerarse como fundamental mientras tenga una adecuada tolerancia y prescripción por el médico, fundamental, y la insulina debe considerarse no de última indicación, sino de inicio. Si no se cumplen las metas de control, deben de Te agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Es verdaderamente un programa que nos satisface mucho estar contigo y en este tema tan interesante que esperamos que haya sido útil también para usted, que amablemente nos presta su atención. Eduardo López. Me despido de ustedes y nos esperamos ver dentro de 8 días. Buenas tardes, buen provecho.